contrario a las madres adolescentes, también existen mujeres que deciden retrasar la maternidad hasta después de los 35 años. En el caso de tomar una decisión así, es muy importante también conocer los riesgos de salud tanto para la madre como para el recién nacido. A las mujeres que deciden postergar la maternidad y tener hijos después de los 35 años se les considera embarazadas añosas. Este adjetivo, aunque suene despectivo, tiene implicaciones que deben poner a consideración antes de tener un hijo a esa edad, ya que se presenta una serie de riesgos extra para la madre y para el producto. La mujer de mayor de 35 años muchas veces tiene obesidad, muchas veces tiene hipertensión y muchas veces tiene alguna otra patología que hacen que ese embarazo sea de alto riesgo. Y si aparte la mujer tiene más de 35 años, tendría otro tipo de calificación que se llama embarazo de alto riesgo y puede poner en riesgo de complicación o de muerte ese embarazo. Debido a estos riesgos extras, como los abortos, preeclampsia, diabetes gestacional, entre otros, se debe prestar especial atención en los cuidados en el embarazo. Cuando se planifica el tener un hijo después de los 35, es recomendable acudir al médico desde antes de la concepción. Con más edad, se multiplican los riesgos de que el bebé presente síndrome de Down. Si esta mujer, previo al embarazo, se evaluó preconcepcional, se evaluó durante ese primer trimestre, se hicieron los estudios como triple o cuádruple marcador, un estudio de ultrasonido realizado por una persona calificada, la posibilidad de diagnosticarlo aumenta y el diagnóstico nos permite evaluar la continuidad de este embarazo. Las madres mayores de 35 años y primerizas tienen más probabilidades de tener dificultades en el parto, tales como mayor riesgo de sufrimiento fetal o una segunda fase del parto más larga y dolorosa, lo que provoca que se dé un alto índice de partos por cesáreas, subiendo hasta un 40% en contraste con el 14% de las que están entre 20 y 30 años. Con imágenes de Manuel Hernández, Alberto Álvarez Santana, 21 Noticias.